con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. En esta edición de Río Cuarto Agro hablamos con Víctor Tonelli y Ariel Bonelli. En el marco de la 72ª Exposición de Otoño desarrollada en la Sociedad Rural de Río Cuarto, participamos de la charla técnica organizada por Ferialbergs y Nutrinal sobre recría y ganadería en general. En esta oportunidad dialogamos con el licenciado Víctor Tonelli sobre la actualidad ganadera y las oportunidades que se le presentan a la Argentina de cara al futuro. Y va a costar porque destruimos el stock de novillo, es decir, nosotros exportamos básicamente carne de novillo y hace 10 años teníamos más de 6.600.000 cabezas y este año en marzo que se contabilizó el nuevo stock tenemos menos de 2.900.000, es decir, perdimos 55% de la carne de novillo que es la carne que se exporta, por lo tanto recuperar el novillo significa retener terneros, retener novillitos y hacerlo novillo y eso lleva mucho tiempo, por lo tanto la vuelta de protagonismo de la Argentina al mundo va a llevar como mínimo 2 años para empezar a sacar la cabeza y mostrar, digamos, ese diferencial. Y respecto al futuro, vuelvo a decirte, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, el productor tiene que empezar a creer que efectivamente su negocio no es producir solamente novillos para Liniers o para el mercado interno, sino que es producir buena parte de eso para el gran mundo que además está pagando precios muy estimulantes. Y además una vuelta a la ecuación de la recría, también no solamente para mejorar los pesos para faena, sino también para las calidades, ya que el futuro está en la exportación. Claro, yo lo que decía es que dentro de este cambio la mayor oportunidad se va a dar precisamente en la etapa de recría, que es de por sí entre la cría, la recría y la terminación, la etapa más rentable, en donde cuesta mucho menos producir cada kilo y se hace de manera mucho más, yo diría, sencilla que las otras 2 etapas. Por otro lado, es inexorable que volvamos a las recrías si queremos volver al novillo. Yo no puedo pasar de un ternero de 180 kilos de un día para otro encerrándolo en un corral a un novillo de 450 kilos porque lo que voy a hacer es una pelota de grasa de 300 kilos. De forma tal de que además la vuelta a las exportaciones viabiliza la vuelta a las recrías, que son, vuelvo a decir, una oportunidad genial para incrementar rentabilidad en el modelo productivo. Cara y seca del trigo. La quita de las retenciones al agro, la eliminación de los cupos de exportación y la mejora en la relación entre el precio de los insumos y los granos tornó positivos los márgenes del trigo. Pero por el otro, en algunas regiones las lluvias retrasaron la cosecha de soja y a su vez la siembra de los cultivos de invierno. Avanza cosecha de soja. Hasta el momento ya se recolectaron 45 millones de toneladas de la oleaginosa con un retraso anual de casi el 15% y se logró cosechar el 78% de la superficie apta, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La biotecnología es uno de los sectores que más creció en los últimos años. Dialogamos con el médico veterinario Ariel Bonelli sobre los últimos avances que presenta esta actividad. En cuanto a animales, se ha hecho hay grandes avances en casi todas las especies. El hombre se abastece de 14 o 15 especies, ¿sí? Entre mamíferos y aves, son las que más utilizamos para proveernos de alimento. Hoy podemos decir que la vaca, el cerdo, la oveja, la cabra y la gallina, el genoma está muy bien estudiado y dentro de ese genoma se han ubicado genes que son que no producen buena calidad de carne o no producen buena calidad de leche, y el hombre lo que está haciendo es detectar estos genes que no producen buena calidad y buena cantidad y está tomando los que producen y está resguardando los que producen buena cantidad y buena calidad de carne y de leche. Entonces, de esa forma lo que se está haciendo es una selección asistida por genes. Entonces se buscan dentro de las especies cuáles son los genes más favorables y se los trata de seleccionar y reproducir para que se pase de una generación a la otra. El caso más típico que podemos ver acá en la zona y que ustedes lo viven día a día porque bueno, siempre le han dado una mano, es el caso de la familia Mondino con la raza Chetapuy. Ellos el primer gen que estudian es el del síndrome de estrés porcino.
Este gen produce muerte súbita en los animales, entonces el primer impacto que tuvieron ellos es tomar la decisión de llevar adelante esta selección genética asistida por genes y empezar a identificar cuáles eran los cerdos que tenían esa potencial enfermedad y esos potenciales genes. De esa forma hoy ellos lo que han hecho es decir, descartar todos los animales que tenían el problema, o sea la mutación, y seleccionar los cerdos que tenían el gen para el estrés, es decir, deseable. Seguimos compartiendo el diálogo mantenido con el licenciado Víctor Tonelli en el marco de la 72ª exposición de otoño desarrollada en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Viendo los gráficos, muy claros los precios y las ofertas, daría a entenderse que la carne se ha vuelto para el mercado externo e interno un producto de élite o preferencial. Sí, yo creo que en el interno va a seguir siendo un producto masivo, pero digamos año a año, en la medida en que las exportaciones ganen protagonismo, y que las otras carnes vayan reemplazando por gusto, sobre todo el cerdo, que es la que más tiene para crecer, parte de la vacuna, yo creo que vamos a ir cambiando. En el mundo está claro que la carne va a ser cada vez más cara y cada vez más escasa, y pocos países tienen la oportunidad, ya sea geopolítica como de clima y de suelo, para producir la calidad de carne que produce la Argentina. Tenemos todos. Pocos países tienen maíz en cantidad, suelo en cantidad, forraje de calidad en cantidad, clima templado. La verdad que razas adaptadas, productores entrenados, la verdad que estamos llamados a ser nuevamente protagonistas del mercado, ¿no? Y por último, a partir de los precios internacionales que se manejan en cuanto al maíz, ¿es momento de buscar algún sustituto como el sorgo, seguir apostando al maíz? Yo creo que hay que apostarle al maíz, hay que apostarle a cualquier otro subproducto de origen agrícola, hay que apostarle al subproducto del maíz transformado en etanol o en otro producto. Me parece que la variación y la disponibilidad de productos agrícolas y subproductos del procesamiento de la agricultura son enormes, cada vez tenemos más posibilidades, la verdad que no tenemos límite. Yo insisto en algo que dije al final. De nosotros va a depender que vayamos por la autopista o por la colectora, pero la autopista está planteada. La autopista es básicamente la vuelta al mundo y la demanda internacional. Si hacemos las cosas bien, vamos a ir por autopista, y si somos un poquito negligentes como lo hemos sido en el pasado, tal vez vayamos en colectora. Yo tengo la esperanza de ir por autopista. Lluvias. De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, se esperan meses de neutralidad respecto al clima y las precipitaciones, aunque esto no descarta la posibilidad de que ocurran algunas lluvias por encima de lo normal en determinadas regiones y como consecuencia de los últimos efectos del Año Niño. Crece sector agromecánico. Según el INDEC, en el primer trimestre del año se vendió el 7% de la maquinaria agrícola por 3.040 millones de pesos, contra 1.934 millones de igual periodo del 2015. Más del 60% de las facturaciones por cosechadoras, y luego vienen los tractores con 873 millones de pesos. Traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo vela sus nombres.